Y cuarto de la temperatura en Buenos Aires, 27 grados 2 décimos. Bueno, el solo repaso de los elementos, de los hechos más significativos de estas horas en Argentina da cuenta del estado de cosas que vale la pena tener en cuenta para arrancar esta semana navideña en la Argentina. Empezando un poquito por el mundo, hay 3 imágenes internacionales que vale la pena tener en cuenta esta mañana. La primera es la de Chile, ¿no es cierto? Chile está en una transición entre el presidente Piñera que se va y la presidenta Bachelet que llega. Esta mañana hay una fotografía muy interesante en los diarios mostrando un desayuno en la casa de Michelle Bachelet con la señora de Piñera y el señor Sebastián Piñera, en una casa que se la ve recontra humilde, simplísima, sí, y los 3 charlando amigablemente, tomando un desayuno en la casa de la presidenta electa. Una imagen rara que en Argentina sería prácticamente imposible. La segunda imagen importante es la del Uruguay, que pertenece a Fernando Lorenzo, el hasta hace horas ministro de Economía del Uruguay, que voló por los aires, tuvo que renunciar como consecuencia de una investigación judicial a propósito de la quiebra de la compañía Pluna. Se lo recontraacusa el señor Lorenzo de abuso de funciones, ¿no? Una cosa bastante más laxa y tranquila de lo que puede pasar acá en la Argentina con los casos de hoy en día, donde no renuncia a nadie, ¿no es cierto? Pero bueno, vale la pena tener en cuenta que en Uruguay estas cosas ocurren. Hay un inconveniente y el tipo del inconveniente, en vez de quedarse y echar a media justicia, se va a su casa. Bueno, y el tercer asunto es Venezuela. Venezuela tiene esta mañana imágenes que vale la pena prestar atención. La primera es que el total de presos en Venezuela por el aumento de precios llega a 57 personas. Hay hoy, 53. No quiero exagerar. Hay 53 empresarios o comerciantes detenidos como consecuencia de una inflación que el presidente Maduro le asigna a una conspiración de Washington. Dice tener el presidente Maduro elementos de prueba para establecer que en el Departamento del Tesoro y en el Departamento de Estado hay una conspiración contra los venezolanos que se traduce en una inflación superior al 50% y en el desabastecimiento de productos. El formato que siguió el presidente Maduro para encarcelar a 53 personas y denunciar una conspiración es un formato militar. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Formato militar, ¿no? Es esta guerra que él la plantea de esta manera, la guerra contra el desabastecimiento y la especulación, que estuvo manejada por un formato de carácter militar. Cualquier comparación con la Argentina es una estricta coincidencia. En el plano local hay 3-4 asuntos muy delicados fuera de lo económico. El primero es obviamente el caso del general Milani, que me parece a mí personalmente más relevante hasta que el propio caso de Lázaro Báez, sobre todo considerando los siguientes elementos. Primero, que el presupuesto militar aumentó el viernes pasado 1.300 millones de pesos. Artículos o visiones muy críticas de este asunto han dado cuenta de que los 1.300 millones son para inteligencia y seguridad interior. El ministro de Defensa, el ministro Rossi, ha dicho que no, que es una cosa clásica, que a fin de año, que los sueldos, lo que sea. Pero claro, obviamente, considerando el estado de cosas con el general Milani, las sospechas tienen algún fundamento respecto de que son fondos orientados a una tarea interior del ejército que está, obviamente, prohibida por la ley. La segunda cuestión importante sobre Milani es que el senador Morales, y hemos hablado con él esta mañana, con Daniel Santoro, ha denunciado que entre las víctimas de la inteligencia militar en Argentina a nivel interno está el periodista Daniel Santoro. Sí. Daniel Santoro dijo estar convencido que esto era cierto, y yo sospecho que si lo investigan a Santoro deben investigar a otros también. ¿Y sí? En todo caso, porque solamente a Santoro, digamos, porque tipos peligrosos hay muchos, no solamente Santoro, que deben ser investigados, entre comillas, por supuesto. Y el tercer tema importante, y probablemente sea el más relevante de todos, ¿cuál es? Los asuntos que giran en torno a la figura del general Milani, es esta idea de que hay algunos oficiales del ejército de rangos menores, mandos jóvenes y demás, según leo esta mañana en un artículo que firma Mariano de Bella en La Nación, están en desacuerdo con este proyecto de Milani
de alinear al ejército detrás del gobierno en este contexto del ejército nacional y popular. Entonces, claro, una primera reacción es que uno debe preguntarse si vamos a un formato como antiguamente había en la Argentina, de un ejército oficialista y un opositor. Claro. Asunto más que peligroso, yo diría grotesco, Sí. porque de peligroso tiene poco, porque el ejército hoy en día no sé si llega a la esquina, digamos, pero en cualquier caso, viste, a veces las historias, ese dicho que dice que la historia primero es una tragedia y después una comedia, ¿se acuerdan de ese dicho famoso? Sí. La historia que fue tragedia se repite pero como comedia. Esto parece medio una comedia más que una tragedia, porque obviamente no hay ninguna perspectiva de que esta, entre comillas, interna militar se traduzca en ninguna cosa importante. Pero da gracia, ¿no es cierto? ¿Sí? Volver a esta clase de cuestiones del pasado. Yo hacía mucho tiempo que no veía en la Argentina títulos en los diarios relacionados a internas militares, ¿no es cierto? Pero bueno, veremos entonces si este formato del ejército se traduce y se convierte en una interna militar, o un ejército kirchnerista y un ejército antikirchnerista. Bueno, ¿qué le va a hacer? Bueno, entonces tenemos por un lado todo el episodio de Milani, que es muy importante, por el otro el episodio de Báez, que lo hemos conversado esta mañana con diversas personas, pero que tiene los siguientes elementos. El viernes pasado la justicia allanó las oficinas de Báez, vieron las fotos de los tipos con las cajas, salían de ahí con cajas y cajas, Sí. de una oficina de señor Báez acá en la ciudad de Buenos Aires, a propósito de una denuncia hecha por la doctora Carrió, que viene a cuento de las denuncias que hizo la Nación hace unos días respecto a los hoteles y estas cuestiones. El segundo dato es que nos confirmó hoy Mariela Arias que Báez compró entre 260.000 y 360.000 hectáreas en Santa Cruz en los últimos 10 años. Y el tercer dato es que la justicia suiza acaba de confirmar que investiga eventualmente más de 100 cuentas vinculadas a Lázaro Báez en aquel país. Y que la investigación está progresando, han dicho los fiscales. Por lo tanto, el caso Milani y el caso Báez integran lamentablemente la agenda argentina de estos últimos días en la Argentina. Y después viene un tercer capítulo complicado, que es lo que está pasando con la justicia, porque este apuro del gobierno por designar con jueces en diversos tribunales importantes da mucho que pensar, sobre todo por lo del apuro, Sí, ¿no? claro. Hay como una velocidad para poner jueces afines y o amigos, hasta inclusive jueces que han sido en su momento abogados de funcionarios como Amado Budú y otros. Y después obviamente lo del fiscal Campagnoli, que hasta lo de River aparece vinculado con esto, porque claro, el que tiró esa cuerda fue Campagnoli, ¿no es cierto?, que descubrió al hermano de la ministra de Seguridad en escuchas telefónicas vinculadas con los barras y con las entradas, ¿o no? Sí, es así, hacía más de un año y medio que venía elaborando esta investigación. En este plano, digamos que la agenda argentina, el panorama nacional muestra 3 o 4 aspectos muy delicados: el de la justicia, el de Campagnoli, por supuesto, el de Lázaro Báez y por encima de todo el caso del general Milani. En cuanto al resto de los asuntos importantes, tenemos esta iniciativa que arrancó el viernes pasado con empresarios, sindicalistas y el gobierno, con una agenda de congelamiento o de acuerdo de precios que no se conoce. Así que uno tendrá que adivinar cuáles son los productos que están congelados, porque la lista no se dio a conocer. Hoy continúa esta ronda de diálogo que tiene unos propósitos muy interesantes respecto de la competitividad y estas cosas, pero que por supuesto esquivan el problema central de la Argentina, que es la inflación. Y la inflación tiene niveles de 3% promedio para el mes de diciembre y 30% de piso para el año 2014. En cuanto a los cortes de luz, casi anteúltimo tema de este comentario, me quedo con el comentario que ha hecho aquí esta mañana Emilio Apudo hace un rato, que dijo: lo que queda es rezar. Claro. El gobierno ha reaccionado de diversas maneras frente a los cortes de luz. La primera ha sido con la amenaza de la estatización, la segunda fue con esta idea de que las compañías eléctricas extorsionan al gobierno, y esta mañana el jefe de gabinete sugirió multas para las compañías por los cortes de luz. Yo creo que, ni las multas, ni las amenazas de extorsión, ni la eventual estatización resuelven el problema que tiene la gente con la luz de acá para adelante, de acá para adelante, porque el sistema ha colapsado. Y el último aspecto interesante de la postura del gobierno es que se la ha agarrado con las personas que han pronosticado la crisis.
Y esto es muy interesante porque pronosticar algo que luego ocurre, a juicio del gobierno, es provocarlo. Es decir, mira, tenés cuidado porque si vos andás a 300, podés chocar. Entonces el tipo choca. Y el responsable del choque no es el que chocó, sino el que lo pronosticó. Es verdad. Así es el asunto. Pero es tal cual, ¿no? ¿Y sí? O sea, entonces yo sugiero a la gente que no pronostique nada, porque cuando ocurre lo del pronosticado, el responsable del hecho se vuelve, obviamente, el pronosticado. Todo esto, el problema energético no lo va a resolver. Y la Argentina va a un formato con muy poca energía de aquí en adelante. Por último, un comentario sobre la Presidenta de la República, que ha resuelto partir hacia el Calafate hasta, dicen, el 15 de enero. ¿Hasta el 15? ¿Y quién gobierna? Entonces, claro, acá yo te tomo, vamos a tener 400 problemas, inflación, problema energético, problema con Milani, problema con Lombaez, problema con Vudú, problema con Campagnoli, problema con la cosa que te ocurra. Lo que no es muy razonable es lo que está haciendo el gobierno de no hacer nada. No. ¿No? Es verdad. Entonces tenemos al jefe de gabinete que está en una situación política delicada como consecuencia de los episodios ocurridos después de los saqueos en la provincia de Córdoba. Al ministro de Economía, que anda lleno de planillas, pero básicamente sin ninguna idea novedosa, ni una idea novedosa respecto de la situación argentina en materia económica. No le escuchamos digamos, a ver, yo esperaba de Axel Kicillof y de sus jóvenes acompañantes al menos una tormenta de ideas, aún equivocadas, ¿no es cierto?, o controvertidas, pero algo. Y la Presidenta de la República, que ha resuelto, bueno, que hasta que esto pase, porque como suponen que el calor pase y se pasa el corte de luz y viene el verano, después yo he llegado a escuchar lo siguiente el fin de semana. No, que bueno, que ahora vienen las vacaciones. Vienen las vacaciones, se va todo el mundo. Se va todo el mundo, afloja el tema energético, entonces la luz un poco que vuelve, afloja el calor, después viene el Mundial y después vemos. Todos contentos. No pasa nada. Y después vemos. Entonces nos queda, como bien dijo el señor Emilio por recién, no solamente en el plano energético, sino en los demás, nos queda la alternativa de rezar, digamos, ¿no es cierto? Hemos probado con diversos procedimientos que no han funcionado, pero la alternativa de rezar... Ay, me encantó. Yo esta vuelta Marcelito, le tengo fe. Me encantó. Todos a rezar. A rezar. Y con una vela. Exactamente, sí señor. Marcelo Longobardi está en Mitre.